o sea, todo está concatenado, ¿no? Todo tiene una razón de ser y a veces que uno no entiende por qué no tiene leche nuestra paciente o por qué se cortan los dolores del expulsivo cuando está en el trabajo de partos, porque no le hemos hablado bien o no estamos no estamos llevando de manera adecuada el parto, ¿no? Y lo que debería ser el parto humanizado no lo estamos realizando, ¿no? Entonces eso es una mea culpa para nosotros. Eh, Obviamente, realizar el contacto piel a piel, como estamos aquí viendo, es crucial, ¿no? Es una parte importante del nacimiento, ¿no? Que el bebé pueda estar con la mamá un cierto tiempo juntos después de un proceso tan largo como ha sido el parto, ¿no? Y cualquiera que haya ido a parto o que ha visto un parto de cerca o que, al menos en ginecología, que normalmente son nuestros residentes de primero y segundo año los que se encargan, hay casos y casos, ¿no? Pero normalmente cuando acompañas a la paciente y ves todo el proceso, realmente te das cuenta que el parto es algo importante y las que tienen mayor tasas de lactancia, obviamente, son las que van a parto. ¿Sí? En la maternidad, eso ya entra dentro de lo que es la parte del puerperio. Los primeros días de vida son fundamentales para establecer una lactancia exitosa. Entonces, ¿cuáles son las acciones principales? El inicio precoz y la libre demanda, ¿no? Que se pueda dar cuanto antes el pecho y pueda ser a libre demanda, no en horario, como eso ya se ha hablado mil veces, que en realidad es a libre demanda del bebé. Pero ¿cómo voy a saber cuando el bebé tenga hambre? Más adelante vamos a tener una imagen bien específica de eso. Eh, Normalmente los lineamientos que se han dado actualmente son reforzar la educación prenatal, fortalecer las prácticas en el posparto inmediato, regular la introducción de suplementos de los recién nacidos, establecer un ambiente favorable para la lactancia materna y los puntos clave, ¿no? El alojamiento conjunto, amamantar de forma frecuente, al menos 8 a 12 veces, es importante, no dar mamaderas ni chupetes y no dar suplementos como fórmula a menos que estén medicados y dar el pecho libre a demanda. Eh, Se habla, ¿no? De si la leche es lo mejor, ¿no? Y sabemos que la leche artificial es lo peor, entonces no debería ser venta libre, ¿no? Si se ponen a pensar, debería estar médicamente justificado su uso, ¿no? Pero cualquiera tiene acceso, ¿no? Entonces, en esa parte, bueno, un poco cuestionable, ¿no? Si se ponen a pensar bien. Sabemos que la leche es lo más beneficioso, sin embargo, tenemos acceso todos a la leche artificial, ¿no? Es más, hay propaganda, se promociona, quizás no directamente, pero obviamente ya desde que me dan el folletito con la marca, bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico cuando mi bebé está con hambre, ¿no? Esa es la idea. Normalmente cuando despierta está tranquilo, ¿no? Aquí es un bebecito, empieza a abrir la boca, bueno, tal vez ya está comenzando con algo de hambre, busca el pecho, ¿no? Se chupa sus manitos, ¿no? Después empieza a enojarse y luego está enojado, ¿no? Y luego empieza a llorar, ¿no? Que es su manera de comunicarse. Entonces, obviamente no vamos a esperar a que esté llorando o esté enojado, ¿no? A lo mucho, cuando ya esté abriendo su boquita, ya tendría que intentarse dar el pecho materno, ¿no? Una buena técnica para poder dar leche o ayudar, sobre todo cuando hay pacientes o niños que están con una debilidad o que son pretérmino también, se puede apretar la mama de forma constante y ayuda a recibir más leche en menos tiempo. Ahora, en realidad del vaciado del pecho y demás depende mucho de cuánto se conozcan mamá e hijo, ¿no? Y eso es independiente, no es muy individualizado. Ahora, concretamente en las posiciones para amamantar, ¿no? Hay muchas. Y en realidad lo que le va a caer mejor a la paciente o a quien estemos ayudando
es que es en la posición que más se acomode a ti y a tu hijo, que no va a ser la misma que a tu hermana o que a tu tía o que a tu mamá, ¿no? Es la mejor y eso se hace conociéndose, o sea, tienen que estar un buen rato la mamá con su hijo viendo, y eso también parte que no todo podemos hacer como personas de la salud, también depende mucho de la paciente, ¿no? Es una responsabilidad también de ella con su hijo. Entonces hay varias, ¿no? Que en todas la finalidad es que el bebé se acople bien, que cubra toda la aureola, que esté apoyado, aquí está sosteniéndolo firmemente, ¿no? Que esté cerca al pecho, ¿no? Aquí hay otra posición que es acunado, hay otro de caballito, que esté paradito el bebé, acostado, ¿no? Existen varias formas en canasto, aquí, y valga ese término, tal vez alguna pregunta, ¿qué pasa cuando tengo dos hijos, no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tres o qué pasa cuando tienes cuatro? La leche se autorregula, ¿no? Normalmente va a alcanzar la lactancia materna para los hijos que tengas, ¿no? ¿Cómo? Todavía no se explica muchas cosas, ¿no? Pero en realidad la leche se va adaptando a la situación, ¿no? Y esta es una posición biológica, por ejemplo, bastante interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? Lo que les he dicho. En realidad, cuando uno ve las guías de práctica y demás, dice de manera muy teórica, ¿no? En su imposición longitudinal, hacia tantos, ¿no? Las imágenes son lo que mandan aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el bebé? Bueno, se tiene que introducir el pezón y que cubra toda la aureola, ¿no? Y que hay un espacio entre la nariz, tampoco puede estar tan cubierta. Y bueno, es ya parte de que el bebé al principio obviamente no le va a sacar, no le va a extraer toda la leche. Sin embargo, a medida que pasen los días, a medida que pasen las tomas, a medida que pueda adaptarse a su madre, ¿no? Y su madre también a su bebé, prácticamente va a haber una lactancia adecuada, ¿no? Esta es una de las principales posiciones en las cuales, más adelante tengo otra diapositiva, va a empezar a producir los problemas, ¿no? Una de las peores posiciones es esta. Totalmente alejado del pecho, no cubre toda la aureola, prácticamente la cabecita no está bien apoyada, ¿no? Pero ya corregido, bueno, aquí la guagua está mucho más tranquila, ¿no? Se lo ve bien, mm, bueno, agradecido en realidad. Aquí está como que no sé qué pasa, ¿no? Entonces, cuando se produce esto, se van a producir lesiones a nivel de la aureola y del pezón. Una técnica favorable y una buena forma es que el pezón tiene que ir paralelo y apuntando hacia la parte de la coronilla del bebé. Miren, esta dirección tiene que estar paralela, ¿no? Si hay esto, más lo otro que les comenté, ¿no? Que esto no está tan cerca, ¿no? Tiene un espacio, pero aquí el peso no está al otro lado, ¿no? Entonces, mucho depende de la posición. Y uno de los puntos clave en esta parte del puerperio es la posición. La posición va a marcar mucho el tema de qué tan buena va a ser la lactancia y que va a ser muy individual, ¿no? No todas van a poder amamentar con todas las posiciones que existen. Ni tampoco va a ser que porque no le alimento con determinada posición se me va a vaciar toda la leche, ¿no? Si hay un correcto acople, el bebé prácticamente va a succionar, ¿no? Se va a vaciar el pecho, el cerebro va a ver que se ha vaciado el pecho, va a producir más prolactina, en lo que produce más leche, ¿no? Y bueno, prácticamente por día se puede llegar a producir entre 500 ml más o menos hasta los 6 meses y posteriormente unos 600 ml por día. Doctor Álvaro, perdón la interrupción. No sé Ujú. si permitimos una consulta de Delma Bárbara Lero, que tiene la mano levantada. Podemos habilitar el micrófono. Le consulto si podemos permitir hacerle una consulta. Ah, claro. Adelante,
doctora Delma Bárbaro puede, o Delma Bárbara Lero puede habilitar su micrófono, por favor. La doctora Delma puede habilitar el micrófono para hacer su consulta. Ahora sí, adelante. Puede hablar, doctora Delma, está habilitado su micrófono. Bueno, me parece que no está pudiendo utilizar el micrófono, doctor Álvaro. Doctora Delma, ¿se puede Al hacer la final, pregunta en el chat? al final hay un espacio Sí, para las preguntas, entonces ahí me pueden perfecto. preguntar todo lo. Continuamos, doctor. Ok, aquí tenemos otras posiciones también dentro de lo más adecuadas que puede haber para un bebé, ¿no? Ahora, la producción de leche, ¿no? Ya hemos hablado de la succión y más producción y el número de veces también va a aumentar también el número, va a mantener la lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil para una mujer, ¿no? Hidratarse, ¿no? Un descanso, también la mujer necesita descansar y el manejo del estrés, que eso es crucial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. He tratado de dar unos puntos más concretos, entonces vamos a seguir, ¿ya? ¿Cómo sé si mi hijo o hija está recibiendo suficiente leche? Que por lo menos mame más o menos entre 8 a 12 veces en 24 horas, em, que trague, en realidad el bebé traga la lechecita y que luego de las tomas se queda tranquilo, ¿no? Y que los pechos obviamente se encuentran más blandos después de amamantar, eso es por lógica, ¿no? Em, Otra forma también de darnos cuenta es cuánto está mojando en pañales, ¿no? Y aquí hay una bien gráfico, digamos, si mancha un pañal el primer día, obviamente no va a ser tanto el primer día, luego va a aumentar a 2 pañales, el día 3 a 3, el día 4 más, el día 5 a más, ¿no? Y obviamente el meconio, ¿no? Que estas son las primeras heces del bebé, que normalmente van a empezar a cambiar a partir del quinto día. Estos son cristales de urea, ¿no? Que a veces en los primeros días es normal, por obviamente el bebé está edematizado y obviamente hay un reacomodo de líquidos, pero ya posteriormente adelante, normalmente ya indica un signo de deshidratación precoz. Para problemas comunes y soluciones, ¿no? El dolor en los pezones. Normalmente cuando hay dolor posterior a la semana, poniéndole tiempos, quiere decir que no se está dando adecuadamente el pecho, ¿no? O está habiendo un agarre incorrecto. Se puede corregir el agarre y se puede usar lanolina, ¿no? Que hay bastantes cremas en el mercado para poder aliviar el tema de las grietas, ¿no? Y esto de las pezoneras que no se recomienda para nada actualmente. La infiltración mamaria son estrategias para aliviar el dolor, o sea, extracción manual, ¿no? Compresas tibias antes de amamantar y frías después, eso para poder sacar la leche tal vez excedente, ¿no? Y la mastitis, que ya es un problema cuando ya existe fiebre y enrojecimiento a nivel mamario, también hay síntomas como parecidos a un malestar general o como si tuvieran el paciente gripe, bastante común en nuestro medio y en pacientes jóvenes, ¿no? Cuando quizás al principio les cuesta dar el pecho y por el dolor, porque muchas veces han venido pacientes con prácticamente la mama sangrando, ¿no? Em,
no rechazan un poco darle nuevamente el pecho y ahí es donde empieza la turgencia, se empieza a colonizar por el estafilococo y obviamente tenemos que dar tratamiento con antibióticos cuando es necesario, ¿no? Y si la mastitis obviamente va a llegar a un tema de absceso. ¿Es normal que me duela que me duela al amamantar? Obviamente que no. Hay que revisar la postura y también ver al bebé, ¿no? Si no tiene algún otro problema, que es el frenillo, por ejemplo, es algo que puede darse y que también pueda corregirse. Em, pero válgase entender que al principio sí existen molestias, no es totalmente indoloro, ¿no? Molestias por no decir dolor, ¿no? Es como cuando, no sé si conocen el ameo, ¿verdad? O sea, decimos, no duele, ¿no? Pero quien lo ha hecho y quien tal vez lo ha vivido sabe que eso no es tan indoloro, por más correcta y que tenga buena técnica de ejecución, ¿no? Lo mismo es al principio, cuesta al principio, pero obviamente mm, el beneficio es máximo para el bebé. Aquí tenemos unas imágenes concretas, ¿no? Entonces una congestión mamaria, ¿no? No está habiendo un correcto extracción de la leche, se empieza a acumular, se empiezan a marcar las venas, ¿no? Esto ya es una sobreinfección. Obviamente en la piel siempre hay bacterias circundantes, hongos, ¿no? Entonces ya es algo sobreinfectado. Esto es un inicio de una mastitis, por ejemplo, ¿no? Hay un color eh, rojo, ahí está hipertérmico. Y esto normalmente son las lesiones iniciales, ¿no? Las famosas grietas. Que eso ya es por el tema del agarre del bebé. Ahora hay ciertos bebés que a veces nacen con dientes, también es verdad, ¿no? Pero obviamente con el correcto agarre y con una correcta posición, todo esto va a ir pasando y prácticamente se va a formar a veces el callito que dicen, ¿no? Y bueno, se va a poder dar de lactar y que es un proceso normal. La vida cotidiana, los consejos para extraer y almacenar leche. Se debe usar un extractor eficiente cuando la mamá tiene que volver a trabajar. Lamentablemente en esta época, obviamente, tanto padre y madre trabajan, ¿no? Eso es una realidad que no estamos exentos, al menos en las ciudades, ¿no? Y para eso un extractor manual o también un extractor mecánico o eléctrico también dan una buena solución, ¿no? Almacenar en bolsas esterilizadas también se puede, ¿no? Organización de tiempos o espacios. En la anterior presentación han hablado de la ley también, ¿no? Impacto en la salud mental, estrategias para manejar el estrés. Todos los cambios que se asocian a una mujer al tener, por ejemplo, a su primer hijo, afectan mucho tanto en su apariencia personal, en la relación con su pareja, ¿no? Que ahora son tres y antes eran dos, ¿no? Y prácticamente es un nuevo, y todo cambio siempre involucra un tipo de estrés. Y la lactancia no está al margen de eso, ¿no? Entonces, muchas veces se hace una extracción manual de la leche materna. Se recomiendan este tipo de masajes. Esto es en peineta, ¿no? Son radiales que van hacia el centro, de afuera hacia adentro. Un masaje circular y otro, un masaje de estimulación. Se estimula el pezón, se libera más oxitocina. Eso es un reflejo, ¿no? Condicionado. Em, y bueno, se coloca los dedos, el índice pulgar, se comprime, después puede tardar un cierto tiempo y si puede seguir, luego van a empezar a salir chorros de leche y eso poder almacenarse, ¿no? La extracción es una habilidad, ¿no? Que se puede ir aprendiendo y que muchas veces, si la paciente se saca 5 ml, ¿no? Y no le parece suficiente, bueno, tiene que volver a intentar. Como les digo, la clave está en volver a estimularse por el tema de la prolactina, ¿no? Y eh, el mejor extractor obviamente es el bebé, ¿no? La extractora, al menos estos por la marca, veo que es una marca Medela, ¿no? Que es una marca americana bastante eficientes, al menos lo que he visto, porque incluso si se dan cuenta, tienen dos, ¿no? Porque cuando se estimula, se tiene uno solo, resulta que está chorreando por aquí la otra leche, ¿no? Es algo muy frecuente que sucede, entonces es bastante
Son más eficientes, les diría, que los extractores manuales, los extractores eléctricos. Sin embargo, la limitante es el tema de los precios, ¿no? Que no todos pueden acceder a eso. Eh, ¿Cómo le doy a mi hijo la leche extraída? Normalmente yo diría que esto es más para el papá, ¿no? Cuando se queda solo con el hijo o el familiar, se pueden usar vasitos, una cucharita, y esto de sonda que creo que van a hablar después en el tema de relactación, que son interesantes métodos que se idean para poder salvar la lactancia. La paciente debe, con toda su intención y con toda su voluntad, tratar de salvar su lactancia siempre y cuando haya habido un problema. Y mucho depende de la convicción y, como dije anteriormente, la confianza que se tenga. Puede ser frustrante, sí, al principio, ¿no? Pero no existe otro camino mejor que darle ese regalo inicial a su bebé, ¿no? Y muchas veces cuesta, ¿no? Eh, Normalmente la leche en el ambiente dura hasta unas 6 horas, ¿no? Un ambiente de 25 grados es como más o menos como el nuestro, ¿no? Cuando ya utilizamos bueno, el refrigerador puede durar hasta 24 horas y un poco más frío, unos 5 días y ya lo que es congelación, entre 3 a 6 meses es lo que dicen la mayoría de las guías, ¿no? Es una buena opción, sobre todo para mamás que trabajan, ¿no? Normalmente es bueno que todos cumplirían la ley en tema del horario que tienen libre, ¿no? Pero no siempre es así. Ahora actualmente son consultorías, por ejemplo, y no tienen derecho a esto, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho el tema social también y cultural que tenemos. Siempre y cuando se pueda salvar la lactancia de alguna forma, ¿no? Es crucial que se pueda hacer. Y bueno, es la intención, alimentación complementaria es algo ya que va más lejos de mi tema, ¿no? Eh, la red de apoyo, importancia de soporte emocional y práctico de familiares y profesionales. Normalmente el hospital contaba con un buen programa hasta que apareció el COVID, como mencionó el licenciado. La verdad estaba rindiendo buenos resultados, ¿no? Espero que se pueda retomar prontamente, ¿no? Y consultores de lactancia. mm, Normalmente hay profesionales que puedan tener esa capacidad de poder enseñar, porque también es un proceso de aprendizaje. El tema de la pareja, ¿no? ¿Tiene que participar o no? Normalmente debería hacerlo, ¿no? Es un apoyo fundamental para la pareja. No se olviden que la oxitocina es la hormona del amor, ¿no? Entonces, mientras más oxitocina exista, más van a beneficiar para que la lactancia sea mejor, ¿no? Si el padre está presente, qué bien, ¿no? Si se inmiscuye en el tema de la lactancia, se preocupa por su hijo, mucho mejor. Pero muchas veces no cuentan nuestras pacientes con eso. Entonces, se debe buscar algo similar, digamos, a esa figura paterna. No siempre va a ser alguien de sexo masculino, ¿no? Puede ser la mamá, puede ser la abuela, puede ser amigo, amiga, ¿no? Que pueda ayudarle a nuestro paciente, ¿no? Ahora hay varios mitos sobre la lactancia, ¿no? Y esto normalmente lo escuchamos de la amiga del cuñado de mi sobrino, digamos, algo así, ¿no? Que el calostro no es suficiente, que sí o sí se deben dar suplementos. Alguna vez, esperando en la farmacia, escuchaba a una señora de atrás decir, bueno, me voy a comprar la tal leche porque les hace crecer hartísimo a los bebés, ¿no? Entonces, como que prácticamente con el tema de propaganda y demás, y el tema de las películas, por ejemplo, nos hacen creer cosas que no van en la realidad, ¿no? Entonces, normalmente la autosuficiencia de la leche es prácticamente indiscutible, ¿no? El bebé hasta los 6 meses solo necesita leche, no necesita agua, no necesita ningún tipo de alimento, solamente necesita su leche. Después ya la alimentación complementaria es eso, complementaria, ¿no? Poco a poco se va a ir adaptando, pero siempre va a estar la leche ahí presente. La mamá obviamente tiene que contar con una buena educación respecto al tema alimentario, ¿no? Y que
Ahora estamos en una época en que prácticamente no nos gusta el tema de las verduras, ¿no? Todos nos concentramos a estas cosas, ¿no? Azúcar, gaseosas. Bueno, aquí hay un haddock, ¿no? Que es comida rápida. Entonces, prácticamente esto de aquí abajo más bien se ha hecho nuestra dieta, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que coma realmente sano, que se hidrate, ¿no? El agua es leche la leche es agua y grasa en realidad, ¿no? Entonces, la paciente tiene que hidratarse y obviamente alimentarse de una manera balanceada. Pero la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Y aparte de que tiene sus limitantes también de acuerdo a la condición social de la paciente. Sin embargo, se recomienda que sea balanceada y por lo menos 6 a 8 vasos de agua, ¿no? Para que se pueda hidratar nuestra paciente. Esto creo que lo van a avanzar en el siguiente tema, pero normalmente son pocos los medicamentos que están totalmente restringidos durante el embarazo y normalmente siempre va a haber alguna alternativa para poder tratar a nuestra paciente, ¿no? Ahora se cuenta con páginas de internet donde nos dan ya si es permitido o no durante la lactancia y muchas veces va a sopesar, pero el hecho de que va a ser mejor que el bebé se alimente, ¿no? Con la leche de su mamá, que normalmente las dosis que van a pasar a través de la leche materna van a ser insuficientes para causar a través algún cambio dañino en el bebé, ¿no? Salvo pocas excepciones. Tal vez algo que no hablamos y que tal vez ayer lo han hablado igual, es el tema de salud mental y cuidado materno, ¿no? No sé si algunos han escuchado lo que es el maternity blues. También existe la depresión postparto y también existe la psicosis postparto, ¿no? La mamá tiene en su haber llevar una vida, ser responsable de una vida ya durante toda la gestación, ¿no? Cuando se da en el segundo trimestre, existe un periodo en el cual la paciente presenta una tristeza que puede prolongarse y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Em, Hice hace tiempo, unos 5 años, hice un trabajo sobre este tema, que es la depresión postparto y que se hace con una escala, con un test que se hace a la paciente, en el cual te da mm, que sí se diagnostica la depresión, ¿no? Entonces, muchas veces uno no se da cuenta, pero la mamá a momentos se pierde, ¿no? No reacciona como uno quisiera, ¿no? A veces ya han debido escuchar casos en las noticias en el que abandonan a los bebés, por ejemplo, ¿no? Es como una falta de adaptación, ¿no? A aceptar que ese hijo es tuyo, ¿no? Y eso tiene mucho riesgo en el tema de embarazos no deseados y actualmente el embarazo adolescente, que es creciente en nuestra sociedad, también es un riesgo para ello. Entonces, las intervenciones también a este nivel hablan que una mujer debe tener un autocuidado y también se la debe cuidar, ¿no? Darle una seguridad de que ella va a estar apoyada por la familia, por los amigos, ¿no? Y que cuenta con apoyo para poder dar una lactancia, que no se la cosifique tampoco y tampoco se le puede exigir todo a la mamá, ¿no? Pero normalmente cuando entran, digamos, en trabajo de parto, ¿por qué no pujas, digamos? ¿O por qué está sufriendo tu bebé? O algo así, ¿no? Después que sale, ¿por qué no le das leche? Que tienes que darle leche, o sea. Entonces, eso genera el miedo y como les estaba hablando, genera también un condicionamiento muchas veces a tener un recuerdo negativo del proceso del parto y del proceso de la lactancia. Y muchas veces el mismo personal de salud es el que está inmiscuido. Eso puede ser una causa de una mala lactancia. Entonces, recapitulando los beneficios de la lactancia materna, ¿no? Obviamente todos prácticamente, ¿no? ¿Qué beneficio? O sea, económico, social, médico, prácticamente todo lo que nos podamos apoyar, apoya la lactancia, ¿no? Y obviamente el hecho de capacitarnos y entender más a la mujer como persona, ¿no? Pero una persona individual, no tratar a todos de la misma forma, ¿no? Porque cada persona es un mundo, ¿no?
Y yo siempre a mis pacientes que en realidad la lactancia es un proceso individual, ¿no?